Alberto cree que la noche es negra. Yo veo una discoteca bioluminiscente de datos biológicos. Mientras tú procesas imágenes a 60 hercios, mi cerebro corre en una autopista de 80. Veo la vida en cámara lenta. Por eso tu televisor me parece un pase de diapositivas. Huelo el pasado. Elena dejó un rastro de calor que brilla como un espectro infrarrojo. El móvil de Lucas emite radiación ultravioleta. Veo luces que tu ojo humano desprecia por completo. Oigo ultrasonidos en el juguete de Lucía que a ti te harían estallar los tímpanos. No hay fantasmas en la esquina, solo motas de polvo brillando en mi frecuencia prohibida. Tu visión nocturna es una vergüenza. Mi espejo interno duplica la luz para no fallar. ¿Crees que somos simples? Mi ojo tiene más tecnología que tu último modelo de smartphone. Te veo venir aunque no te mire. Mi visión periférica detecta movimientos a tus espaldas. Un segundo tuyo son casi 2 para mí. Soy básicamente una superheroína atrapada en peluche. Mi mirada brilla porque reciclo la luz. Nunca estoy a oscuras, solo estoy analizando sombras. Prepárate para el viaje visual más loco de tu vida. Lo que veo te dejará mudo. Capítulo 1. El overclocking siberiano. Alberto cree que la noche es negra. Yo habito una discoteca bioluminiscente de datos biológicos. ¿Ves fantasmas en la esquina? No. Veo polvo brillando bajo mi frecuencia prohibida de luz. Mientras tú procesas imágenes a 60 hercios, mi cerebro corre en una autopista de 80. Veo la vida en cámara lenta. Por eso tu televisor me parece un pase de diapositivas. Tu mundo es aburrido. Yo detecto rastros biológicos que brillan como señales de neón nocturnas. Oigo ultrasonidos en tus cargadores y hasta el latido de un ratón tras los muros. Huelo el pasado. Sé quién estuvo aquí hace 3 horas analizando partículas suspendidas en el aire. Tu visión nocturna es una vergüenza. Mi espejo interno duplica la luz para no fallar jamás. ¿Crees que somos simples? Mi ojo tiene más tecnología que tu último modelo de smartphone. Te veo venir aunque no te mire. Mi visión periférica detecta movimientos a tus espaldas. Un segundo tuyo son casi 2 para mí. Soy básicamente una superheroína atrapada en peluche. Mi mirada brilla porque reciclo la luz. Nunca estoy a oscuras, solo analizo las sombras. Alberto cree que es rápido lanzando esa pelota. Para mi ojo ártico overclockeado, es lento. Tenéis una frecuencia crítica de parpadeo de 60 hercios. Sois tecnología obsoleta y analógica, Alberto. Mi procesador visual captura 80 fotogramas por segundo. Vuestra realidad me parece un cine mudo. ¿Ves esa película fluida? Yo veo cortes negros entre imágenes. Vuestra tecnología me da migraña. Esquivo obstáculos con precisión milimétrica mientras tú te golpeas siempre el mismo dedo del pie. La Universidad de Viena confirmó que percibimos el tiempo mucho más lento que vuestra especie. Mi supuesta terquedad es solo impaciencia. Espero siglos a que tu cerebro humano reaccione finalmente. Cuando Elena se mueve, detecto cada microvibración de sus músculos antes de que dé el paso. Mis ojos son escáneres de alta resolución. Tu mirada humana es una cámara de fotos antigua. Miráis a través de una rendija. Yo tengo una pantalla panorámica IMAX pegada al cráneo. Solo tenemos 2 conos cromáticos, pero nuestra densidad de bastones es de élite absoluta, Alberto. El color es irrelevante cuando puedes detectar el movimiento de una hormiga a 20 metros. Alberto fracasa estrepitosamente con la mosca. Yo sé dónde aterrizará 3 segundos antes de que ocurra. Vivir en cámara lenta me permite anticipar tus intenciones solo analizando el ángulo de hombros. ¿Crees que soy adivina? No, simplemente leo tu torpe lenguaje corporal en alta definición total. Veo la tensión de tus tendones antes de que decidas soltar ese premio tan deseado. Mi herencia de lobo diseñó ojos para detectar presas camufladas en la estepa blanca siberiana. El salón es mi estepa ártica. Cada sombra moviéndose es una posible aventura biológica emocionante. Mi coordinación es impecable porque mi cerebro tiene más tiempo para decidir dónde poner cada pata. Pero el color es el gran mito humano. ¿Realmente lo vemos todo en blanco y negro? El rojo no existe para mí. Tu camiseta favorita es un gris oliva bastante mediocre, Alberto. El azul es mi color rey. Resalta en mi mundo gris como si tuviera luz propia. Los tonos amarillos son pura energía visual. El resto es un degradado de grises que diferencio. No elijo juguetes por el color, sino por el contraste de brillo en mi retina privilegiada. Mis pupilas son inmensas para absorber cada fotón de luz disponible en este limitado universo.
Alberto apaga la luz. La cámara cambia a modo nocturno a su lado. Alberto cree que se acabó la fiesta. Pobre. Mis ojos se adaptan a la penumbra 7 veces más rápido que los tuyos, querido humano. Detrás de mis ojos tengo un espejo biológico llamado tapetum lucidum. Es tecnología punta evolutiva. Este espejo refleja la luz hacia la retina, duplicando mi capacidad de visión en sombras. Lo que para ti es un agujero negro, para mí es un escenario perfectamente iluminado. Te veo tropezar con el cubo de Lucille. Tu visión nocturna es, sinceramente, una vergüenza. ¿Necesitas una linterna? Yo tengo 2 faros naturales incorporados que no necesitan pilas nunca más. El salón nocturno revela patrones que la luz del sol oculta de forma muy cobarde. Cada corriente de aire mueve el polvo. Yo veo esas partículas como fuegos artificiales silenciosos. Esto es lo que tú llamas fantasmas, Alberto. Para mí es simple física visual y aerodinámica. No estoy loca, Alberto. Tu mundo es plano y aburrido. El mío es tridimensional y mágico. Veo el calor saliendo de los objetos. Tu casa es un mapa térmico en mi cabeza. Sé exactamente dónde estuviste sentado hace 10 minutos por el rastro de calor residual, Alberto. Capítulo 2. El espectro prohibido. No puedo ver el rojo, pero puedo sentir y ver la radiación naranja del calor. Pero lo más increíble no es el calor, sino la luz que nadie más ve. Bienvenidos al mundo ultravioleta. El husky es uno de los pocos mamíferos que lo habita. Tu cristalino bloquea la luz UV. El mío es una lente transparente a lo prohibido, humano. El mando de la tele emite señales que para mí son flashes de luz morada cegadores. Cada vez que cambias de canal, yo veo una baliza de señalización en mi salón. El móvil de Lucas brilla como una estrella de neutrones UV. No sé cómo no ardéis. ¿Ves esas marcas en la pared? Son restos biológicos invisibles que brillan bajo mi luz. Las huellas de tus manos dejan rastros de aceites que yo veo como señales luminosas. Elena cree que ha limpiado todo. Mi visión UV dice que ha dejado bastantes pistas. La orina de otros animales en el parque brilla como pintura de neón en mi mapa. Salir a pasear es leer el periódico de ayer escrito en luces de neón vibrantes. Aquí estuvo un Golden Retriever. Su firma visual es bastante desordenada, típica de un principiante. Las aves tienen plumas que reflejan la luz UV. Para mí, un pájaro es un arco iris. Para ti es un pájaro gris. Para mí es una joya voladora con patrones geométricos. No caso sombras, caso los reflejos UV que los insectos dejan al volar muy rápido. Alberto se pregunta por qué miro al techo fijo. Hay una polilla brillando como un sol. Las polillas usan la luz UV para navegar. Yo simplemente sigo su rastro de luz. La luna refleja luz ultravioleta del sol. Por eso me quedo hipnotizada mirándola tanto tiempo. No aúllo a la luna. Aúllo a la luz prohibida que tú no puedes ni procesar. La ciencia confirmó nuestra visión ultravioleta superior. No somos locos. Somos seres con mayor ancho de banda. Somos radares biológicos diseñados para ver lo que se esconde tras el blanco absoluto, Alberto. En la nieve, la visión UV es vital. Nos permite ver grietas peligrosas totalmente invisibles. Mis antepasados sobrevivieron porque veían el relieve donde otros solo veían un muro de blanco. Los rastros de presas brillan en la nieve como si alguien hubiera lanzado purpurina mágica. Vosotros sois seres de luz cálida. Yo soy una criatura de frecuencias frías y extremas. La crema solar de Elena hace que su cara se vea negra. Es bastante inquietante. El bloqueador solar absorbe la luz UV. Para mí, Elena se ha pintado de guerrera mima. Es difícil tomarte en serio, Elena, cuando pareces un mimo gótico bajo mi visión especial. Los niños reflejan más luz UI. Brillan con una pureza casi cegadora para mi ojo. Por eso los huskies protegemos tanto a vuestros cachorros humanos. Son nuestras luces de guía. Mi visión y mi olfato están conectados en un procesador que ni la NASA tiene. ¿Habéis oído eso? No, espera, lo habéis visto. Yo detecto las vibraciones del aire físicas. El sonido fuerte mueve el polvo y crea patrones visuales que analizo en tiempo real. Tu grito es una onda de choque física que veo venir antes de que me moleste. No me asustas, Alberto. Tu onda sonora es minúscula comparada con un trueno ártico real. Cada rincón de esta casa tiene una historia escrita en luces que tú ignoras, humano. La aventura no acaba en el salón.
El jardín nocturno es un mapa de peligros invisibles. Las telas de araña reflejan luz ultravioleta. Para mí, son cables de alta tensión brillantes. No soy torpe, Alberto. Simplemente evito colisiones que tu ojo humano ni siquiera puede imaginar. No me apuntes con eso. Mi tapetum lucidum amplifica tu luz hasta niveles muy dolorosos. Elena es un faro de calor en este océano frío de sombras y luces ultravioletas. Lucas, deberías limpiar ahí abajo. Hay un ecosistema UV que está empezando a evolucionar peligrosamente. Lo que tú llamas suciedad, para mí es un paisaje alienígena de fibras y bacterias UV. Vuestra ignorancia visual es una bendición para vuestra frágil salud mental, queridos y limitados humanos. Si pudieras ver lo que yo veo solo un segundo, tu cerebro simplemente explotaría, Alberto. Pero no temas, humano lento. Yo estoy aquí para vigilar todo lo que tú ignoras. Soy la centinela de las sombras, la guardiana de lo invisible y experta en berrinches siberianos. Cuando cierro los ojos, el espectáculo no se detiene. Solo cambia de canal interno, humano. Capítulo 3. El radar ultrasónico y el olor del tiempo. Alberto piensa que hay silencio. Para mí, vuestra casa zumba como una turbina de avión supersónica. Oigo frecuencias de hasta 67.000 hercios. Tu oído humano muere en los 20. Ese cargador de Lucas emite un chirrido ultrasónico que me está taladrando el cerebro ahora mismo. Cuando te frotas las manos, Alberto, oigo el roce de cada célula de tu piel seca. Puedo escuchar el latido de un ratón a 2 casas de distancia bajo el frío suelo. Mis orejas tienen 18 músculos. Las tuyas son solo adornos inútiles a los lados del cráneo. Localizo el origen del sonido en 6 centésimas de segundo. Tú tardas un mundo entero. Elena susurra que soy pesada. Lo he oído perfectamente desde el salón, querida mamá humana. Veo el sonido rebotar en las paredes. Vuestra casa es un mapa de ecos y frecuencias. Tu bostezo suena como una explosión sónica. Por favor, Alberto, un poco de decoro biológico hoy. Los Huskies oímos 4 veces más lejos que vosotros. Nada escapa a mi radar de élite. Tu silbido es una flecha de sonido que atraviesa mi sistema nervioso a una velocidad absurda. A veces, vuestro mundo es demasiado ruidoso para una criatura diseñada para el silencio ártico. Pero hablemos de mi verdadera superpotencia. Mi nariz es un acelerador de partículas de olor. Huelo el tiempo. Cada rastro es una línea temporal que me cuenta quién estuvo ayer. Tengo 300 millones de receptores olfativos. Tú solo 5 millones. Sois básicamente ciegos del olfato. Alberto, huelo que esta mañana pisaste un chicle en la calle aunque lo hayas limpiado. Huelo tu estrés, Elena. El cortisol tiene un aroma metálico que no puedes esconder de mí. Puedo oler los ingredientes de esa galleta a través de 3 capas de plástico sellado. Separo los olores en mi nariz como si fuera un laboratorio químico de última generación. Mis fosas nasales permiten inhalar y exhalar al mismo tiempo. Mi flujo de datos es continuo. Uso el órgano de Jacobson para saborear las feromonas que dejas flotando por todo el salón. Tu perfume nuevo es un ataque químico directo a mi sensibilidad. Es sencillamente demasiado, Elena. Huelo que el cartero está a 3 manzanas de aquí porque el viento me lo dice. Mi cerebro dedica el 40% de su energía solo a procesar los olores recibidos. Huelo la dopamina en tu cerebro, Alberto. Sé que me estás mintiendo sobre ese snack. El aire es un bosque de hilos invisibles que me guían por toda la casa. El olor de Lucía es una mezcla de vainilla y energía pura. Es mi rastro favorito. Leer El Parque es como vuestro Twitter, pero con mucha más información y sin anuncios molestos. Puedo oler la humedad antes de que la primera gota de lluvia toque el suelo. La ciencia dice que podemos detectar enfermedades por el cambio químico en vuestro aliento humano. Estás sano, Alberto, pero ese café extra te ha disparado la adrenalina de forma innecesaria. Huelo el pasado. Sé que Lucas comió pizza en este sofá hace exactamente 8 horas. Nada se pierde para mi nariz. Soy el detective privado que nunca pediste, pero necesitas. Mis sentidos trabajan en equipo. Veo el olor y oigo los colores de tu voz. Se llama sinestesia biológica funcional. Soy una computadora orgánica procesando el mundo en alta fidelidad. No intentes asustarme, Alberto. Oigo tu ritmo cardíaco acelerarse antes de que saltes del rincón. Te ignoro porque mi radar me dice que no eres una amenaza, solo un humano gracioso. Mi nariz húmeda atrapa las partículas de olor del aire para analizarlas con mayor precisión.
Un estornudo es mi forma de resetear el sistema para empezar un nuevo análisis químico. Incluso el paso de una hormiga deja una huella odorífera que puedo seguir sin mirar. El olor del tocino es una sinfonía de proteínas que hace vibrar mis ancestros lobos. Sé que la cena está lista antes de que Elena toque la campana mágica. El olfato activa mi sistema digestivo antes de que vea el plato sobre la mesa. Vuestro mundo es silencioso y plano. El mío es un festival de sonidos y aromas. Oigo cosas que te aterrarían, pero estoy acostumbrada a ser la guardiana de la manada. Mis sentidos son mi brújula, pero hay algo más que ni la ciencia explica bien. Existe una conexión invisible entre mi cerebro y el corazón mismo de este planeta. Bienvenidos al misterio de la magnetorrecepción, mi brújula interna conectada al núcleo de hierro. No estoy perdida, simplemente estoy siguiendo las líneas invisibles del campo magnético terrestre. Capítulo 4. El sexto sentido y el adiós a lo invisible. ¿Sabías que los huskies hacemos nuestras necesidades alineados con el eje magnético de la Tierra? Tenemos criptocromos en los ojos que nos permiten ver literalmente las líneas magnéticas terrestres. Siento el tirón del polo norte en mis neuronas. Es mi GPS biológico interno. Alberto se pierde en su propia casa. Yo podría volver desde Siberia sin Google Maps. Mi sentido de la orientación es una herencia genética de miles de años de ventiscas. Las tormentas solares pueden confundirme un poco, pero mi instinto siempre encuentra el camino correcto. Siento tu tristeza antes de que tus ojos se humedezcan. Mi empatía es química pura. Se llama contagio emocional. Mis neuronas espejo están conectadas directamente a tu corazón humano. Libero oxitocina solo con mirarte. Somos dos especies unidas por un vínculo químico inquebrantable. Alberto, tu energía negativa hoy es un ruido estático que me molesta el alma. Si bostezo cuando tú lo haces, es porque mi cerebro está programado para entenderte. Te estudio más de lo que tú me estudias a mí. Soy tu antropóloga privada. Veo vuestras jerarquías, vuestros miedos, y quién es el que manda de verdad aquí. Pista. No es Alberto, aunque él crea que tiene el control de la casa. Elena y yo tenemos un código secreto basado en microgestos que Alberto jamás entendería. No es que no te entienda, Alberto. Es que tu petición carece de lógica estratégica. Soy Drama, la jefa de operaciones de este hogar, aunque no pague la hipoteca. Y sí, a veces miro al pasillo vacío y me quedo totalmente congelada ahí. Alberto se asusta y cree que hay un espíritu. Me encanta verle sufrir un poco. Solo es una araña tejiendo en el espectro ultravioleta. Para mí es gigante y brillante. El miedo de Alberto es el combustible de mis travesuras diarias más divertidas y locas. Visión UV, oído ultrasónico, olfato temporal y brújula magnética. Soy una máquina perfecta. La evolución no nos hizo dramáticos por error, nos hizo expertos en supervivencia extrema. El sol baja y mis pupilas se dilatan para absorber el último fotón disponible. Buenas noches, Alberto. Duerme tranquilo sabiendo que yo vigilo lo que tú ignoras. Doy vueltas para alinearme con el campo magnético y dormir en paz total. Mañana volveré a ser tu perro loco, pero ahora sabes que soy superdotada. Nunca olvides que debajo de este pelo suave vive un radar de élite milenario. Mi drama es solo el resultado de procesar demasiada información en este mundo aburrido. La oscuridad es mi aliada. Mi tapetum lucidum se enciende como un faro verde. Somos los huskies, los traductores de lo invisible para una especie que solo ve. Ahora que sabes lo que veo, ¿me mirarás de la misma forma, humano? En mis sueños sigo cazando luces ultravioletas en bosques de neón y nieve. Suspiro para liberar la tensión de un día lleno de datos sensoriales agotadores. No te asustes si me quedo mirando a la nada. Estoy protegiéndote de todo. Cuida a tu humano. Ellos viven en una realidad muy limitada y algo triste. Pero no les cuentes nuestro secreto. Me gusta que sigan pensando que estoy loca. La ciencia ha hablado, pero el misterio de mi mirada siempre seguirá ahí. Pregúntate qué está ignorando tu ojo mientras el suyo está totalmente analizando todo. ¿Sigues ahí? Ve a darle un premio a tu radar de 4 patas. Estoy justo aquí, Alberto. Tu falta de visión nocturna es realmente muy preocupante. Fin de la transmisión sensorial. Mi cerebro necesita un reseteo de 8 horas. Un mundo invisible nos rodea. Los perros somos los únicos que tenemos la llave.
Suscríbete para seguir descubriendo los secretos prohibidos de mi especie dramática y única. Dale a la campanita. Mis oídos detectarán tu clic a kilómetros de distancia, humano. No me hagas usar mi mirada de juicio contigo también. Suscríbete ahora mismo aquí. La familia Pérez se despide, pero yo me quedo vigilando vuestras pantallas siempre. Mi visión es mi poder, mi drama es mi arte, y tú eres mi espectador. Gracias por acompañarme en este viaje alucinante por mis sentidos biónicos y locos. ¡Au! Nos vemos en el próximo drama biológico. Suscríbete para no perderte nada invisible.